Ajá, le decía yo a un compañerito, le decía que nosotros, lo que yo les voy a compartir ahorita es lo que me enseñaron a mí los abuelos, mi papá y mi mamá, y preguntando con otras personas. ¿Es bueno ser preguntón? Sí, a veces, aunque a veces incomoda a algunos de que les estés preguntando, mejor escuchar, ¿no? Bueno, los sueños para los pueblos de la náhuatl. Tal vez alguno de ustedes tenga una concepción diferente a los sueños y es válido que nos lo compartan, ¿sí? Yo esto les comparto, los he vivido, he soñado y han salido ese tipo de cosas, esas respuestas a lo que yo respondo. Para nuestros abuelos, los sueños son una forma de comunicarse con, principalmente con las personas que ya no estén en este plano, que están en Mictlán. Conexión del tonal y el nahual. El tonal lo vivimos de día, es nuestra parte racional, y el nahual tenemos en la parte de la noche. Decía un compañero, decía, maestro, a mí me fascina eso del nahual, de que si yo me pueda convertir, pero ¿sabe qué? A mí no me gustaría hacer eso. A mí me gusta más ayudar a los demás. Ojo, le decía yo, ser nahual no es que te conviertas en un animal. No, es que tú uses esas cualidades también de ese animalito, que tú puedas emplearlo en beneficio de los demás. Por ejemplo, el águila le gusta volar sola, pero es un líder que puede enseñarle a los demás. El carrizo no le gusta estar solo, le gusta estar en equipo. Puede liderar a los demás, pero lo primero debe de liderarse a sí mismo, no ser tan flexible ni tan rígido. Así es el carrizo. O sea, ni tan exigente, pero tampoco ni muy flexible, sino armonizarse como el carrizo. Al águila. Tampoco podemos vivir de manera uránea. Debemos también de socializarnos con los demás. El animalito así es, pero nosotros debemos de armonizar eso. Y poner al servicio nuestras cualidades. Si yo soy un buen orador, pues esa buena, de ser buen orador, de ser buen comunicador, que sea para beneficiar a los demás. Claro que no voy a decir, bueno, de mi sueldo va para todos ustedes. No, 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 no. No lo niego, como dice la compañera, es que el dinero como energía también es importante, por supuesto. Es una energía que podemos utilizar para ayudar a los demás. ¿Es importante? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema que se basa bajo este dinero. Pero como decía el hermanito Raúl, no debemos de ser esclavos de ese dinero. A lo que voy, podemos vivir en esta espiritualidad. Por supuesto, lo podemos hacer. Tenemos las herramientas. Precisamente el espejo del Toltecayotl es un espejo. Si ustedes pueden ver, aquí están los 20 signos. Cada uno de los signos nos potencializa, nos da ese poder, nos da esa energía. ¿Para qué? Para lograr nuestros objetivos. Yo solo quiero hablarle, por ejemplo, ese es el Tezcatlipoca, y todos nosotros tenemos estos signos en nuestro cuerpo. Sí, sí, que algunos, precisamente en el signo en que nacemos, que algunos nos da más poder o tenemos más poder sobre ellos, sí, porque en ese día, con esa energía, nacimos nosotros. Tenemos, por ejemplo, en la boca, en la lengua, está la flor. Ajá. La flor. ¿Qué sería? ¿Qué representaría que en nuestra boca salga esa flor? ¿Podemos deducirlo? ¿Alguien me... La palabra hermosa, hablar con corrección, con amabilidad, con gentileza. Exactamente.
es esa palabra hermosa, es ese perfume que precisamente el día de hoy es Xochitl. Hoy precisamente es Chicknawi Xochitl, 9 flores. Que nuestra palabra salga como ese perfume, como esa miel para los oídos de nuestros hermanitos. ¿Sí? Nos enseña a hacer eso. Nos enseña que nosotros podemos ser flor, por supuesto. Debemos ser medicina con la palabra. Tenemos, por ejemplo, en la parte sexual, tenemos a la lagartija y a la serpiente. Me da risa una vez que decía un compañero, Donald Puckett, dice, es que tu signo es lagartija, es que tú eres muy cachondo, decía él. Le digo, no, es que no, es que no es así. Para mí no es así. Ser, si nosotros recorremos la historia, investigamos la historia, nuestros abuelos no consideraban al sexo como algo morboso, como algo erótico, no. Lo consideraban como algo sagrado, como esa relación, como esa unión entre una esencia y otra esencia para poder crear un nuevo ser humano. ¿Sí? Y precisamente la serpiente, nosotros podemos trascender, podemos dejar nuestra huella, puede renacer de nuestro cuerpo otro ser vivo. ¿Cómo? Como ellos cada año cambian de piel, dejan esa piel vieja, anciana, que ya no les sirve, y reencarnan en otra piel. Y nosotros como seres humanos, ¿cómo vamos a reencarnar? Pues a través de nuestros hijos que tenemos o que tuvimos o que vamos a tener, a través de eso, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos ir trabajando cada parte de lo que contiene y esta imagen. Y vamos a ir relacionando para vivir precisamente armónicamente, en armonía con Mishkoat, con todo el universo. Y al decir universo, pero tenemos que partir por una partícula, por un átomo, que somos nosotros. Debemos de armonizar primero nosotros mismos. ¿Cómo voy a decir que yo estoy en armonía cuando actúo de diferente forma, ¿no? Que somos humanos, por supuesto, ¿sí? Y esta parte, el arte de ensoñar, pues Castaneda habla mucho sobre eso, sobre el ensueño, ¿sí? Nos habla de que los sueños son presagios, ¿sí? Son presagios que nosotros pues podemos pretender conocer a través de estos sueños. Yo les decía, a través de estos sueños nosotros podemos traer el pasado, el futuro y el presente en un solo momento, en los sueños. Presagio de éxito y abundancia en los proyectos planeados. Cuando soñamos que volamos. No sé, tal vez alguien de ustedes ha soñado que vuela. Sí. Nos dice que es un presagio de éxito, que vamos a tener abundancia, por supuesto. Sí. Ajá. Es que vamos a tener abundancia en la vida. Sí. Que vamos a tener abundancia en nuestros proyectos, en nuestras relaciones. Pero hay una advertencia siempre, y es lo que nos dicen los abuelos. Cuida tus decisiones y tus relaciones porque no tienes alas para volar. Te dicen así. Sí puedes volar, por supuesto, pero sabes muy bien que no todos quisieran verte volar y triunfar y tener éxito. Por lo tanto,
Debes de cuidar eso. A veces el lobo se disfraza de oveja. ¿Para qué? Pues para hacernos daño, a veces para truncar nuestros sueños, porque no todos nos quieren tal cual. A veces se le tiene envidia a una persona no por lo material que tiene, sino por su forma de ser, por la forma de ver la vida también. Es esa parte que a veces algunos envidian. Dice, tienen un montón de problemas, muchísimos problemas de trabajo, de relación familiar, no lo sé. Pero andan, como decimos, como diputados en campaña, todos felices, saludando a todos. Esa es la actitud. Y eso es algo que algunos precisamente no lo piensan así. Por eso nosotros somos muy vulnerables. Para ello debemos tener mucho cuidado con nuestras decisiones, saber seleccionar nuestras relaciones con las otras personas. Tal vez tengan ustedes otro tipo de significado con estos sueños, pero yo sí los he soñado. Y principalmente a veces te traicionan, son las personas más cercanas y con los que más confías. ¿Lo he soñado esto? Sí. ¿No? Ándale, ya no quiere. Permíteme. Es esto. Sigue el otro. Pescar en un río de agua cristalina y agua sucia. Te sueñas precisamente pescando o también bañándote en un río que es de agua sucia. Son problemas que van a llegar a ti, así es que prepárate. Cuando estás preparado para enfrentar los problemas, buscas mejores soluciones y confías en otras personas y te ayudan. Pero también soñar un río con agua cristalina y pescar es símbolo de abundancia. El pescado es abundancia, por lo que yo conozco o de lo que yo conozco que me han enseñado. Tú vas y ves los pescados, los empiezas a pescar, es que vas a encontrar esa economía, eso que tú estás buscando, ¿no? Esa es la abundancia en salud, en riqueza emocional también a veces. ¿Y por qué no en dinero? Pero tienes que tener cuidado nuevamente con quién te relacionas y quién le confías estos proyectos. Ahora bien, también puedes soñar que el río es transparente y puedes ver las piedritas que hay ahí, hermosas. Si sueñas de esa manera, quiere decir que muy pronto te llegarán oportunidades, pero debes de estar preparado para tomar esas oportunidades, porque no siempre se van a presentar esas oportunidades. ¿Sí? Y estos sueños se te van a presentar precisamente cuando yo intenciono, Señor, universo, Xotecuzli, Pilcentecuzli, Talchihuitlicue, Centeo, Huitzilopochtli, deme lo que yo les pido, muéstreme cómo debo de trabajar, muéstreme cómo puedo obtener lo que yo anhelo, lo anhelo de corazón, con todo mi ser, y les mostrarán a través de estos sueños. ¿Sí? Bueno, tenemos este otro, necesito, ahí está. Dice, agua del río crecido y sucio advierte problemas en algún ámbito de su vida. Nos advierten que hay problemas. Yo los he soñado, sí. He soñado estos ríos. Inclusive esta unión de dos ríos que ustedes ven en la fotografía, precisamente existe aquí en su pueblo. Este río
Se aclara rápidamente ahorita en tiempo de lluvias que pasó, pero este río tarda 2 semanas para que se vuelva cristalina el agua. Y si sueñas esto, los dos, ¿qué vas a tener estas dos? Tienes dos opciones y es donde debes de tener muchísimo cuidado porque puedes encontrar estos dos problemas. Agua del río limpio y cristalino con peces presagia abundancia económica. Pez es abundancia económica, por lo que advierte tener cuidado con las decisiones y las relaciones. Tenemos la otra situación. Soñar casarse, consumar la boda. Advierte posibles accidentes que podrían costarle la vida del soñador. ¿Sí? Casarte. Ves, te sueñas que te casas y se realiza esta boda. Es que alguien de la pareja con que sueñas va a morir. Suele suceder. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Siempre te va a ayudar. Son presagios. ¿Sí? Son presagios que nos dicen, ten cuidado con lo que estás haciendo. Puede que estás cometiendo algunos errores y debes de procurar eso. Hacer las necesidades fisiológicas frente a la gente. Te sueñas que haces tus necesidades fisiológicas y la gente te está viendo. Serás o eres criticado por la gente. Y en ese sueño hasta lo puedes ver, fulano de tal, me están viendo y se están riendo con donde yo me estoy haciendo mis necesidades. Esas personas te criticaron y hablaron mal de ti. O hablaron mal de ti a otras personas. ¿Cierto? Sí. O sueñas este excremento humano o de cerdo y pisas este excremento. Igual te vas a enfrentar a críticas, a problemas. Eso es que prepárate. Psicológicamente, emocionalmente, prepárate porque te van a criticar. ¿Sí? Siempre te van a criticar cuando quieres hacer algo diferente. Soñar que uno está en estado de ebriedad, que apenas te puedes levantar. Advierte, presagia enfermedades, por ende hay que cuidarse. Es innegable. Yo las veces que me he enfermado, me sueño, pero bien perdido, ya ni me puedo levantar. Y sucede. A la semana, al cuarto, quinto día, me enfermo. Sí, me enfermo. Muy recientemente llaman como con Guya, algo así, tantas enfermedades que hay. Y sí me enfermé, me llegó a debilitar mucho esta enfermedad. Rumbo a Mictlampa, al lugar de la transmutación. Consultar con los abuelos sabios sobre las diferentes temáticas de interés. Sí es bueno tener esa conciencia de que podemos viajar a Mictlán, viajar a este lugar. Y ahí están todos los abuelos. Consultar con los abuelos sabios. La ritualidad del Día de Muertos, lo que les decía yo, que el día 20 de noviembre precisamente se les va 20 o 21, sería el 21 para cumplir los 20 días, precisamente Tlatzomanas, o sea, cerrar esta petición con ellos, este acompañamiento con ellos. Nunca nos dejarán solos. Yo les he dicho, siempre estarán con nosotros. Pero siempre y cuando nosotros también los tengamos pues, presentes en nuestras acciones. De hecho, esta palabra yo ya se los he repetido, de Tlatemiquilistli, ¿no? Les explicaba yo una vez, Tla como cosas, como objetos o también como persona, Te como roca de Tetl, Miki pues es muerte, Listli es algo abstracto. O sea, literal, cuando nosotros nos acostamos, decimos, pues nos morimos.
Nos morimos por ese momento. Son las muertes pequeñas que tenemos todos los días. Que no nos hagamos conscientes, bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa, que no estemos tan conscientes de que nosotros morimos por un rato. Por eso es que al día siguiente debemos de estar felices y contentos, le decía, por un nuevo día, una nueva oportunidad. El nahualismo, que ahora lo conocen como el chamanismo, ese es el nahualismo. Ese es el trabajo de trabajar día y noche para nuestro beneficio, para nuestra armonía. Algunos le llaman como sueños astrales, ¿no? Dicen, es que con estos sueños astrales tú puedes volar, puedes ir a lugares inhóspitos. Sí, se puede, pero hay que ejercitarlo. Hay que intencionar por qué quiero soñar, para qué quiero soñar y qué es lo que quiero obtener. Algunos le llaman como fallas en la Matrix, fallas en el tiempo, ¿sí? Pero ese es Greenberg le llama como teoría de la sinergia, del síntesis de la energía. Él estaba estudiando mucho precisamente el trabajo que hacen los abuelos, ¿no? Cómo a través de esta energía lo canalizan y lo pueden utilizar para el beneficio de los demás. Una de las que con las que trabajó mucho y estuvo muy de cerca es con doña Pachita, que utilizaba esa energía para poder quitar tumores, curar a los demás. Bueno, entonces, esa es esta parte como para ponerlos en contexto. Algunos le llaman como la programación neurolingüística, por supuesto, ya lo manejaban nuestros abuelos. Algunos le llaman como la espiritualidad, una forma de vida plena. Y precisamente yo le llamo como espiritualidad. Espiritualidad porque es yo soy libre. Yo me conozco primero a mí mismo para poder conocer a los demás. ¿Quién soy? Yo soy un ocelo. En la otra cuenta que manejan los hermanitos de Caltona, estábamos platicando con el maestro Gastón. Yo soy Mahtlachtli, yo soy 10 águila. Entonces, decía él, pues puedes, si te sientes contento con ser ocelo, qué bueno, que también eres águila. Digo, pues estas dos aves para mí, pues son de gran respeto. Dice, bueno, pues le digo sí, porque también me llama mucho la atención del águila, pero también de los celos. Armonía de una vida plena. Debemos de armonizarnos, debemos de trabajar precisamente. Me gustó mucho la analogía que hacían hoy en la mañana en el grupo, cuando decían, bueno, es que necesito trabajar porque quiero obtener dinero, pero también estoy consciente que me esclaviza. Por lo menos somos conscientes que es importante el dinero. Una felicidad integral. ¿Sí? No nos esclavizamos con algo. Es importante, sí, pero también es sentirte pleno contigo mismo primero. No tenerle miedo a la muerte, precisamente. Estar conscientes de que la muerte nos va a llegar. Y eso va a hacer que nosotros podamos vivir en plenitud. Ya como pregunta final, ¿usted qué opina? ¿Ustedes qué opinan acerca de esta temática? ¿Cree en que somos especiales? ¿Creen ustedes que somos especiales? ¿Que somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Se han preguntado ustedes? Bueno, pues ese sería con respecto a los sueños. Bueno, en lo que yo cambio de presentación, porque vamos a compartir lo otro, lo siguiente es como las instrucciones que vamos a hacer para trabajar el día martes con el Señor de la Noche, que es Shiu Tekuhle, el primer Señor de la Noche. Ahora bien,
les decía yo sigo este orden, pero ustedes si dicen, no, pues yo quiero trabajar como el primer señor de la noche, quiero trabajar directamente con Tepeyolotl. ¿Lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer. Pero, pues nosotros también nos guiamos en el Amoshli, en el Amoshli Borgia, y pues ahí está también. Ahí nos dice precisamente el orden, paso a pasito, qué es lo que podemos lograr. Inclusive la numerología. Pues los escucho. ¿Qué me pueden compartir ustedes acerca de esto? Y también así poder integrarnos ahorita con la otra actividad que nos toca. Me imagino que ya ejercitaron un poco esta parte, la plegaria. Pues hermanito, yo le pudiera compartir de lo de la parte de los sueños, con toda la humildad de mi corazón. Yo le quiero decir que yo desde niña, desde yo que tenga recuerdo desde los 6 años, manejo mis sueños a hacer, yo me voy a divertir a mis sueños, porque sé que tengo control de mis sueños. Entonces yo iba, por ejemplo, yo cuando era pequeña, que tenía como 6 años, mis padres son del estado de Hidalgo y yo vivía bueno, vivo en una región, mis padres viven en una región en México que se llama Ecatepec, y para ir a Hidalgo pues era como 2 horas y así, pero a veces mis papás no tenían dinero para llevar, porque éramos como 9 hermanos. Entonces no tenían para los pasajes para todos los hermanos y casi no íbamos a visitar a los abuelos más que 1 o 2 veces al año. Entonces para mí era lo más fantástico que me podía pasar, era ir de vacaciones al rancho. Y y cuando no me llevaban, yo me conformaba porque yo sabía que en la noche yo podía ir al rancho. Entonces yo iba en mis sueños, iba y visitaba y disfrutaba y estaba especialmente con una prima mía, pasaba todas las aventuras que siempre disfrutaba con ella en las vacaciones, pero en los sueños lo hacía. Y yo desde los 6 años he hecho eso. Crecí un tiempo de mi vida, como que lo mantuve congelado eso, y después ahora lo vuelvo a hacer, pero ya no lo puedo, ya lo manejo, pero es como que es una cosa muy chistosa porque ahora cuando llega ese día que yo puedo ir a mi sueño, yo lo sé cuando voy a entrar a mi sueño. O sea, yo digo, esta noche yo voy a hacer lo que yo quiera en mi sueño, pero no es siempre, solo es una sensación que yo siento antes de ir a dormir. Es como que tengo que sentir un cierto cansancio para ir, y me acuesto y digo, esta noche yo voy a ir a disfrutar a mi sueño, y yo puedo ir a placer y yo puedo volar y puedo visitar México. De hecho, yo no conozco una de mis nietas que está en México. No la conozco, pero yo la he visto en mi sueño y yo la he tocado. Y yo la toco de su espalda y le digo a mi niña en el sueño, le digo, hija, yo soy tu abuela, estamos soñando, yo estoy soñando, tú también estás en el sueño, pero yo te vengo a ver, y yo la toco de su espalda y la puedo sentir, pero también yo sé que voy a sueños donde no puedo sentir la materia. O sea, yo sé que hay o sea, yo por mí misma he descubierto que hay niveles de sueños. Porque yo misma cuando estoy en mi sueño me miro mi mano y me la quiero tocar y la veo, pero no la puedo tocar. Mi mano se va así. Y yo he ido, va a sonar muy atrevido, pero yo he ido a la luna, he ido al sol, he ido al mar, a profundidades. O sea, esto yo no lo puedo contar a cualquier persona porque van a decir que ya se me fue la olla, pero de verdad les prometo y con la humildad de mi corazón, esto a mí me pasa en mis sueños y yo lo puedo vivir en mis sueños y controlarlo, y a veces antes tenía miedo de volar, pero yo
estoy consciente que estoy durmiendo y digo, aquí no me va a pasar nada, yo estoy bien y yo puedo volar. Cuando he soñado que estoy en peligro, que alguien viene atrás mío, corro, corro y empiezo a despegar mi vuelo. O sea, pues es lo que me ha pasado, pero ahora que ya no sé si por los años o qué, pero ya no tengo tanto control como cuando era niña, pero cuando era niña 100% tenía el control de todo eso, yo disfrutaba mis sueños. Yo para mí soñar era ir a una aventura. Sí, 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 en efecto. Pasa que cuando somos niños, nuestra mente todavía no está tan contaminada, no está tan dogmatizada, no está tan domesticada, le llamo yo, porque no tiene mucha información lo que actúa de forma natural. A medida que vamos creciendo, que vamos estudiando, que vamos experimentando, nosotros mismos vamos bloqueando ese tipo de habilidades, de actitudes, y como que lo vamos renegando, lo vamos negando y lo aislamos. Pero ahora, de manera muy consciente, nosotros podemos trabajarlo con esa conciencia de que, pues lo podemos hacer, ¿sí? De estar conscientes al momento de soñar. Es una de las habilidades que a algunos se les facilita hacerlo mucho más rápido, pero a algunos dificulta un poquito más, por lo que yo les decía. Vamos formando con ciertas ideas, con ciertos dogmas, que después nosotros mismos nos negamos. Inclusive nosotros mismos a veces nos autocalificamos. Yo no lo voy a poder hacer, yo no he podido hacer eso y no lo voy a hacer. Pues no lo hacemos. ¿Por qué? Porque me estoy programando. Decir, bueno, es que yo no he podido hacerlo y no creo que ahora lo pueda hacer. Y ahí hay otra de las frases. Si de chamaco no lo pude hacer, ahora de viejo que lo voy a poder realizar. No, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos vamos aislando. Pero si nosotros lo empezamos a practicar, créanme lo que sí se puede hacer. Y ese es bueno de estar conscientes y tener un objetivo del por qué soñar. ¿Por qué les presento el día de hoy esto? ¿O por qué quiero que lo tengan muy presente? Porque lo estaremos utilizando con los 9 señores de la noche, porque lo vamos a estar utilizando para conectarnos con nuestro otro y yo. Debemos de trabajar juntos con nuestro otro y yo, con nuestro ser interior, para poder después de eso trabajar con nuestro animalito de poder, con ese animalito con que nos identificamos. E inclusive hay algunos ejercicios, me parece que el maestro Lino con el maestro Gastón lo trabajan los días lunes, precisamente como este ensueño, como esta meditación. Ellos lo trabajan. He entrado como 2 clases con ellos y precisamente lo trabajan. ¿Cómo soñar de manera consciente, entrar en ese punto de encaje que le llama Caneda, ¿no? ¿Cómo saber entrar en ese sueño y soñar de forma consciente? Y ahí donde debemos de callar nuestro ser interior. Y ahí donde debemos ver, observar, inclusive cerrando los ojos o teniendo los ojos abiertos. Porque eso nos va a servir mucho en el transcurso de este trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Y lo estaremos repitiendo. Bueno, no sé si hubiera alguien más que nos quisiera compartir algo, sino para ir avanzando con las instrucciones y poder ejercitarlo el día de hoy, después de la charla de ahorita, poder empezar a ejercitarlo. ¿No? Pues es otro mundo, la Mastiquet. Un mundo, pues, igual pues, de valioso, yo diría que este. Y pues si lo sabemos, ahora sí que
pues meternos y controlarnos. Desafortunadamente yo, pues ya desde hace muchos años, pues dejé de poder. Pero pues sí, yo recuerdo que cuando entraba en mi sueño, pues yo sabía que estaba soñando y si eran pesadillas, pues al menos no las sufría porque sabía que eran pesadillas y sabía que en algún momento o iba a salir o hacía el intento y salía. Pero sí he tenido unos sueños también como nuestra compañera Imelda, pues sí, que dices, qué maravilla, ¿no? Así que puedes volar, que puedes convertirte en un ocelote. Una vez me pasó. O sea, dices qué cosas son esas, ¿no? O sea, fue hace muchísimos años, hace 20 años. Entonces, pues, qué maravilla ahorita, pues, encontrarme otra vez y pues intentar, ¿no? Volver a este mundo de los sueños. Sí, sí, precisamente es una forma también de... Y algunos lo utilizan las plantitas de poder que algunos le llaman. El jicuri, el peyotito, ¿no? Lo que le decía el cannabis, los honguitos. Sí son buenos también. Pero es como para poder potencializar nuestra conciencia. Pero también lo podemos trabajar a través de los sueños, ¿sí? A través de los sueños lo podemos hacer, pero debemos de tener ese conocimiento. Yo ya les compartí hace, y bueno, les voy a repetir. Hay una compañera que, que me decía, estuve trabajando con ella por 1 año y medio, igual por plataforma. Entonces me decía ella, entra en ese punto de encaje. Yo iba a este ahuehuete, a este lugar, y trataba de hacer eso, de silenciar mi mente, mi corazón y todo lo que sea. Y llega un momento que sí logro, ¿no? No sé cómo le hice, porque de tanto insistir y lo logré. Al momento de entrar en este espacio, pero ella me decía, es que tienes que protegerte. Ahorita vamos a ver lo de la protección. Y debes de programarte que puedes sonar las palmas y regresar, no quedarte en ese ámbito. Debes de programarse también eso, como si fuera una alarma. O puedes llevar tu celular y ponerle la alarma. Con ese ruido, tú puedas regresar al ámbito, al mundo este, al plano este que estamos nosotros. Entonces, sucede con el murmullo del río y todo eso, pues sí, logramos entrar en ese espacio. Empezamos a percibir, a ver, a visualizar seres pues deformes, ¿no? Con diferente forma, inclusive de diferentes colores. Pero hubo un momento que visualicé que yo intentaba hablar, pero no podía hablar. Escuchaba esas voces, pero no venían hagan de cuenta, no los percibía con los oídos, sino que lo percibía en la mente y con el corazón y con el cuerpo. Podía sentir esa energía buena, pudiéramos decirle de esa manera, pero también sentía esa otra energía que me repelaba y que no, yo no podía acercarme a ellos. Pero hubo un momento en que me encontré a un ser sin forma, pero le vi esta parte como los cuernos. Y mi mente catolizada dijo, no, ese es el demonio seguramente. Y me salí. Desperté, digo, ¿por qué lo hice? Entonces, cuando nosotros hagamos esto, debemos de, precisamente, de hacerlo con una mentalidad abierta. De no estar diciendo que si lo veo con cuernos, seguramente es el demonio y me va a hacer daño. Inclusive hasta él. Él, para algunos es un Dios. Es el Dios de la rebeldía. Es el Dios, como dice la religión católica, es el Dios que quiere que tú seas mucho más inteligente, que abras tu conciencia, que hay un mundo diferente al que conoces, cosas que te prohíbe Dios. Te dice Dios, tú no crees en eso. No, eso es malo, eso es bueno, te vas a ir al infierno, te vas a ir a la gloria. Pero bueno, regresando a eso,
Nuevamente intentamos realizar la misma actividad, pero no pudimos lograrlo. ¿Qué? Ajá, no lo pudimos lograr. ¿Por qué? Porque precisamente la mente es tan poderosa que ya no me permití. Me decía la compañera, la Temach, que me estaba enseñando. Ahorita por cuestiones de salud ya no seguimos, me dice, te aviso que si mejora un poco de salud, porque ella es de edad. Entonces decía ella, no, es que no debiste de hacer eso. Debiste de conectarte con ellos. Al momento de curar a alguien, tú los puedes llamar. Igual ellos te necesitaban y tú los necesitas y debes de armonizarte con esas energías. Igual tú también para ellos eras un ser deforme, un ser horrible para ellos. No son buenos ni son malos. Es como tú los concibas. Tú los podías traer en ese momento, el momento de como lo hacía Pachita, decirle, ayúdame a curar a esta persona. Emocionalmente, físicamente, ayúdeme a quitarle el dolor y te pueden ayudar. Les comparto esto porque en este camino que iniciamos el día viernes precisamente, habla de eso, de que nosotros tengamos esa apertura de mente, de que podamos concebir todo. Inclusive podemos leer de otras religiones, de otras hermandades. No tanto por decir, es que voy a copiarle al otro, no, sino que ver qué tanto podemos hacer también aquí con lo nuestro, ¿no? Es esa parte de la percepción de que podamos conectarnos a través de los sueños. Ser amante del conocimiento, pues yo les estaré exigiendo a ustedes, por ejemplo, hoy, ¿cuántas páginas leyeron de un libro? No me lo digan a mí, díganse ustedes mismos. A mí me pueden engañar. Si yo leí un libro, yo leí todo un libro, ya lo comprendí. Sí, a mí me lo pueden decir, pero díganse ustedes mismos. Por eso les dije esa frase. Me estoy diciendo a mí mismo. No me puedo engañar a mí mismo. A veces lo hacemos, ¿no? Bueno, hablar con el idioma náhuatl. Ya decíamos algunas frases el día de ayer, el día de antier. La diplomacia y la humildad, ¿no? Es esa diplomacia que debemos de tener siempre para poder obtener la sabiduría. Y a las energías o a las deidades, o en lo que nosotros creamos, o al Señor Xutekutli, el Señor del Fuego Celeste, no vas a llegar a decirle, a ver, dame la sabiduría porque quiero que me lo des. No, no. Él te lo dará cuando estés preparado. Él te lo va a dar cuando estés preparado para recibir esa sabiduría. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues precisamente hacer estos ejercicios de meditación, de percepción. No es nada fácil, claro que no. Si no, ya lo hubieran hecho todos. ¿Sí? Por eso es el trabajo que vamos a hacer. Pues les decía, esto no es de, sí, con 4 meses ustedes ya son expertos. No, no. Es toda una vida el estudiar esta parte. ¿Sí? Bueno. Tenemos otro, el Shiftekus, le decíamos, aquí están unas frases. Panoyolo, Manahuati Tzopelik, que en mi corazón se escuche ese lo dulce, ese néctar, ¿no? Manama, Mahuiyaca, Muistololo, Juan, ¿no? Que se perfumen tus ojos con lo que yo hago, que cuando tú me veas, cuando perfuma tus ojos con el sol, con las flores, con las montañas, con la cascada, con los ríos, con la tierra. Vaya, cuando, por ejemplo, hoy en la mañana algunos ya lo hicieron, me decían, perfumen sus ojos al verse ustedes mismos. Perfumen
en sus ojos. Obtengan ese perfume de su imagen de ustedes. Obtengan ese perfume del Señor Fuego Celeste. Cuando amanece el color azul entre el amanecer y el anochecer. Disfruten eso. Obtengan ese perfume a través de sus ojos. Y esa es otra cosa diferente que vamos a tener. Matlacuacan, que coman tu olfato, tu nariz, ¿no? Que cante, pero que cante y que coma eso que ve a través del olor, porque es un canto también el perfume, el canto, la vista, ¿no? Mamistoti, motlamachili sipan y tlashotlal moyoltonal, que dance tu pensamiento en la luz de tu espíritu. Danzar. Nosotros decimos, para nosotros, los pueblos de la náhuatl, no existe el baile. No existe la danza por diversión. Todo es ritual. Todo es ceremonial. El hecho de danzar, te estás conectando con la Madre Tierra. Hay una danza que yo los compartí en una charla, en Yolitazo, se llama Danza de los Maromeros. No sé si se acuerden. Está la otra danza de se me fue el nombre, de los voladores de Papantla. Es una danza ceremonial, no es espectáculo. Que después lo convierten como espectáculo, pues sí, pero no es espectáculo, es ceremonia. La danza del maromero, lo ponen así de esta manera, 2 postes y otros 2 postes en el otro lado. Y entre estos 2 postes ponen una cuerda tejida con el isle del maguey, pero le hablan, le rezan. Estos 2 son 2 rumbos. Los otros 2 que están aquí, otros 2 rumbos, son los 4 rumbos. Y el que está aquí, el becatito, como le llaman nosotros, la cuerdita de isle, precisamente es el destino. Y el que anda danzando y equilibrándose, somos nosotros. Esa es la pequeña cuerdita, esa es la vida, el destino. Ahí estamos equilibrándonos nosotros, tratando de no caer. Y abajo vamos a ver a alguien que está ahí hablando, anda bailando abajo, pero le anda hablando. Ese representa precisamente a Mictlantecutli. Que ahí está Mictlantecutli. Ahí está Tlaltecutli, del Padre Tierra, esperándonos. Porque ahí vamos a llegar. ¿A dónde más vamos a ir? ¿No? Y si es una danza ceremonial, nos dice, nos enseña, nos recuerda qué tan efímera es nuestra vida, qué tan momentánea es nuestra vida. Que claro, como egoístas que somos nosotros, queremos vivir eternamente. Ahorita la ciencia está avanzando con la clonación. Dicen, bueno, yo voy a seguir viviendo más años de vida, me van a clonar y vivo en otro cuerpo y sigo sano, ya no, este cuerpo anciano, este cuerpo enfermo, lo desecho. Pero no. Por eso es que nos dice aquí, mamistoti, motlamachilis, ipan, y tlaxotlal, moyoltona. Me lo dijo el abuelo y me lo explicó así como les estoy explicando a ustedes. Dice, danza, disfruta. Y danzar no es simplemente bailar. Inclusive puedes poner cualquier ritmo de música y ponerte a bailar, pero disfruta cada movimiento que tú haces. Dice que la música que estás disfrutando, disfrútalo. Porque va a llegar un momento que ya te van a doler los pies, que ya ni te puedes parar. Pero bueno, cuando lo pudiste disfrutar. Es una forma, una analogía, pero va mucho más allá. La danza de la vida es saber coordinar tus pasos
La danza de la vida es poder decir, yo danzo al ritmo del sol, yo danzo al ritmo de la luna, yo danzo al ritmo del río. ¿Puedo imitar al río? Sí. ¿Puedo imitar a los animalitos? Sí, inclusive hay danzas que imitan a los animalitos. Hay una danza precisamente que nosotros, que creo que también, no sé si en Puebla, pero en Guerrero tenemos la danza de los tacololeros, le llaman. Tienen una cuartita y lo truenan y lo truenan. Y precisamente representan esos los truenos que hace Tlaloc. Y ahí está, ya anda el jaguar, el tigre, le decíamos el tecuani. El tecuani que es el que come personas. Ese es el jaguar, es el tepeyolotli, que ahí lo andan espantando, lo andan queriendo cazar, pero no es que lo van a cazar, sino que quieren hacerse de él para que los pueda proteger y para que también los sembradíos no sean perjudicados por estos truenos, por estos rayos, por este viento con agua que los pueda maltratar los sembradíos. Y ese es el significado de esa danza, de la ceremonia. Todo es ceremonial. Inclusive, como hace ratito les decía, para nuestros abuelos, el tener relaciones sexuales, precisamente, eso es algo sagrado, es algo como para poder dar vida a otro ser. Y van de este y este que se unen, nace uno. De los dos lleva las cualidades. ¿Sí? Que claro, pues llegan los europeos, los registros que hay, ven que familias enteras entran sin ropa, desnudos al temazcal, es un temazcal familiar, y no hay morbo, pues es nuestro cuerpo. Pero claro, dicen, no, es que hacen orgías entre familias allá adentro en el temazcal. Eso es cosa del demonio. Dios no dice que hagamos eso. Se les enseñaba a los niños a querer su cuerpo como es, a mostrarlo como tal, ¿no? Pero bueno, esa es la danza de la vida. Ahora las herramientas, la protección. Ese día me estaban, hace rato, me decían, oiga, y puede ser el tabaco, el puro del tabaco, tabaco. Les dije, puede ser ajo, cebolla o tabaco. Dice, pero puede ser cigarro. Sí, puede ser cigarro. Si no conseguiste ajo de pajo, te untas en las uñas, ¿no? Les decía, son los 20 signos con el de los pies, porque precisamente estamos protegiéndonos todo nuestro cuerpo, ¿sí? Acuérdense que aquí en esta parte, en nuestra mollera, untar este ajo. Hagan de cuenta, si yo tengo este diente de ajo, este diente de ajo que yo tengo aquí, lo, como lo machaco, lo hago como en masita, ya es el que le pongo a mis uñas, es el que me pongo aquí, me unto, y aquí en mi frente, si quiero llevar un pedacito con mis cuamecas o con mi sombrero, lo pongo aquí con mi sombrero, ¿sí? En mi caso, ahí tengo mi sombrerito, permíteme. Lo que hacemos es de preferencia que sea negro por la noche, la oscuridad. Aquí en esta parte tiene como una parte donde podemos ponerle, le metes aquí el ajo y lo cubres y pues ya te lo pones para ir preparado, ¿no? Aquí dentro de este sombrero. O si quieres llevar ishkuamecar, pues ishkuamecar, pues le enredas o con un pequeño paliacate igual, te lo amarras. Con eso te cubres. Ahora, este ajo que tú lo hiciste en masita, pues le untas un poco a los ojos, a los oídos, a los orificios de la nariz y a la boca, sellarlo de, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha
como formando estos 4 esquinas para protegerlo. En el ombligo, les decía yo, en el ombligo, en los pies, y agarro mis velitas. Estas son mis velitas. Tengo 2, debe ser 5. Primero con la mano izquierda hago esto. Frente, izquierda, derecha, en nuestro ombligo, y hacemos los cuatro alientos. Hacemos 4 alientos y acomodamos como les muestro aquí, miren. Ahí en nuestro altarcito, donde está nuestro altarcito, o en nuestro patiecito, si lo queremos hacer a la luz de la luna, no hay ningún problema. A excepción de Mictlantecutli, les decía ese, no, en la casa, no, Mictlantecutli, no. Y en su momento les diría, ¿por qué no? Entonces, son 4. Pongo mis velitas en esta posición, como les muestro aquí en la pantalla. Y este aquí de medio lo nombro. Seo Celos, en mi caso, Seo Celos. Nikan wa Ashkan Tinemi. Seo Celos. Ashkan wa Nikan Tinemi. Un ocelote, aquí y ahora estás aquí en este momento. Estás aquí. Y aquí estás protegido por estos cuatro esquinas. Algunos llaman 4 rumbos. Con estos 4 energías que nos van a dar poder, que nos van a dar iluminación. Y podemos estar platicando con ellos. Estar pidiéndole a Xiuhtecutli. Poco a poquito nos vamos a ir acostumbrando. Platicar con él. Quiero que a través de los sueños me muestres esta situación, me muestres esta otra situación, me des esta respuesta. Te agradezco. Ajá, son 5 velas. Usar un machete. Pueden usar un machete o un cuchillo grande, muy bien afiladito, ¿no? Y ponerle precisamente, como llevo mi sombrero, le pongo mi sombrero. Y ahí está. Ahí está al lado. Por eso les dice yo, si pueden en su patiecito donde hay tierra, pues póngalo y entierren en el machete. Antes de enterrarlo le dicen, tú serás mi guardián, tú serás mi protector. Tehuatzitinechpalewis, tehuatzinicatinechistias. Tú me protegerás, tú me estarás viendo aquí. Ya lo pongo. Porque Él es el que me va a proteger. Porque en ese momento no siempre llegan las energías como nosotros quisiéramos. Llegan otras energías y pueden quedarse ahí con Él, con el machete y con tu sombrero. ¿Por qué debe ser tu sombrero? Porque cuando nos lo ponemos, caminamos, sudamos y aquí se adhiere nuestra energía, nuestra esencia, vaya, nuestro perfume, lo de nosotros, porque el sudor sale de nuestro ser interior. Por eso lo huelen que estás ahí y ahí se quedan. Y en lo que a ti te dejan aquí trabajar, estar platicando. Pero por eso le dijiste a tu machetito, al cuchillo, aquí protégeme, aquí estate como mi guardián y déjeme platicar con él. Y háblenle como ahorita nosotros estamos platicando, pero sin antes de poder, permíteme, ahorita leo el mensaje que me mandaron, sin antes de, permíteme, sin antes de hacer nuestra plegaria, ¿no? Ya pusimos toda nuestra ofrendita, nuestra flor, y alrededor de estas de 5 velitas podemos poner nuestra flor de cempasúchil como esta, ¿no? Podemos irlo poniendo alrededor. Si no llevamos mucho, pues por lo menos 4 florecitas de cempasúchil, aquí uno, en cada esquina uno y uno, y lo cerramos con nuestro dedito, nuestro dedo izquierdo, hacemos un círculo, le hacemos un círculo a las velas
para que estén protegidos, ¿no? Y pues ya de ahí podemos hacer esta actividad, silenciar el silencio interior. Después acá platicamos, hay que guardar ese silencio, estar contemplando las velitas, cómo se van consumiendo, pero estar en total silencio para poder percibir lo que hay en la noche también, ¿sí? Observar, yo puedo enfocarme a observar las velitas, Ujú. Sí, podemos agradecer en náhuatl y en español. Acuérdense que estamos aprendiendo, ¿sí? Puede ser en náhuatl o en español. Pero la plegaria, acuérdense que hacerlos en náhuatl y en español. Pueden hacerlo con los dos. De preferencia, primero en náhuatl, después en español. Ujú. Bueno, ya después de que ya nos silenciamos, vamos a intentar silenciar nuestro ser interior. Ahora observar las velas, ¿no? Vamos a observar las velas. Algunos tendrán la posibilidad de poner su ofrendita. Algunos los compartí esta vez que habíamos ido a Teotihuacán. Tener estas 4 jicaritas. Son ceremoniales. Son rojas, que contienen esa energía. Son 4. Igual en las 4 esquinas. En esta esquina puedo poner, por ejemplo, yo utilizo mucho el que no tiene color. Aquí está el copal. Es el copalito. Pues representa al Yeyecatl, al aire. Aquí a veces pongo agua, es el elemento del agua. Aquí pongo tierra, el elemento de la tierra. El elemento del fueguito, ¿sí? El elemento del fueguito, pongo un cempasúchil. Pues es el color del fuego, el color del sol, ¿sí? Representa el fueguito y lo pongo aquí. Y lo pongo en cada una de las esquinas. Ahora bien, algunos me dicen, bueno, maestro, pero ¿y las jícaras qué pasó? ¿Por dónde voy a poner el elemento aire, el elemento tierra, el elemento agua? Yo les puedo sugerir, pero también ustedes, como decía la compañera Imelda, hay cosas que nos llaman, que nos dicen, debe de ser así. Y obedézcanse también ustedes. Yo no les voy a imponer, no, es que en el oriente debe de ir precisamente el aire, o al norte debe de ir el aire, o que al poniente debe de ir la tierra y al sur el agua. No, puede ser así. Yo les puedo compartir cómo le hago. El oriente, por donde sale el sol, yo lo utilizo como el aire, como el Ejecat, por Yejecaquetzalcóatl. Por el Yejecaquetzalcóatl. Al poniente, la tierra, por la madre tierra, ¿no? Que es la esencia femenina donde se mete el sol. Y al norte es el fuego purificador, el fuego de la transmutación, el fuego que limpia. No porque digamos es que mi clan es el infierno, no, 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 no. Como ese abuelo fuego que purifica. Y al lado sur es el agua del Huitzilin, porque es el rumbo azul, porque es el rumbo verde, pues lo verde es vida. Y yo así lo pongo. Pero ustedes lo pueden poner como ustedes quisieran hacerlo. Y pues yo ya en medio a veces pongo un pequeñito que representa mi ser, y algunos creo yo también, a ver, creo yo algunos ya les di su collar, algunos apenas se los voy a mandar, y sí, y ahorita les voy a decir al final de esto,
Son 13 días que debemos de saumarlo en nuestro altarcito con copalito y hablarle. Por ejemplo, este es de Cuautli, del águila. Algunos son de Ocelot, ¿sí? Entonces, es ese, y bueno, por aquí lo tenía el de Tecolot, o me equivoqué y me traje el de Cuautli, pero algunos tienen el símbolo aquí, el del tecolot, y ese lo pongo en medio porque eso me representa a mí, mi tonal, mi energía, y ahí lo pongo. O otro collarcito que me represente, pues lo pongo ahí, porque ese soy yo, porque tiene mi energía. Ajá. Ese es lo que vamos a poner ahí. Y observar, silenciar. Podemos hacerlo al inicio de nuestra ofrenda, nuestra plegaria, ¿sí? O al final, si lo queremos hacer. Xitlahuilhui no huichipawak. Xitlahuilhui no huichipawak. Nimistlazojkamatilia ika noyol tlacayo wan noyol tona. Ika miek mawisot Xinechishlapo, xinechtonaltlapo, xinech ohuitlahuilhui. Ahí está. Ilumina mi camino de pureza. Te agradezco con el corazón de mi cuerpo y espíritu. Con todo respeto, reverencia, te pido o te suplico. Abre mi conciencia o mi visión. Abre o libera mi espíritu, mi tonal, mi nahual. Ilumina mi sendero. Podemos repetirlo 13 veces, si queremos. 13, 9 veces. Y ahorita les voy a decir por qué 13, por qué 9. 5 veces. Ahora bien, ¿por qué 13? Si yo quiero trabajar la medicina, si yo quiero curarme a mí mismo, debe de ser 13. ¿Qué medicina? Utilizar la herbolaria. Si yo quiero trabajar con la herbolaria o quiero saumar para curar al espíritu, debe ser 13. Pero si yo quiero trabajar esta parte del nahualismo, 9. Quiero conectarme con los señores del Mictlán. ¿Para qué? Para obtener sabiduría, porque quiero saber cosas que yo no sé. Debe ser 9. Pero yo quiero trabajar con esa parte, la de transformarme, la de cambiarme, la de ser otro. Yo. Deben ser 5. ¿Sí? Entonces, esos son. O si dicen, bueno, yo solamente quiero adentrarme en la espiritualidad. Yo solo quiero convivir. Bueno, 20 veces. Deben ser 20 veces. Sí, bueno, es que yo no, como dice un compañerito, y a mí no me interesa transformarme ni transmutar nada, no. Yo quiero vivir en esta espiritualidad en armonía. Pues 20 veces. Sepo Ali. Así, ¿por qué es menos? Bueno, porque acuérdense que al ser más pequeño, tienes más responsabilidad, como el Topiltzin, ¿sí? Entonces, esta es una de las actividades que vamos a hacer. Perdón, 7 veces. ¿Hay algún simbolismo en el número 7? Perdón. ¿Sí? 7 veces, pues acuérdense, para el número 7, es esa persona que quiere precisamente compartir, pero ayudar a todos los demás. Inclusive el número 7 representa la mitad del 13, ¿no?
¿Por qué representa la mitad del 3? Algunos le llaman el bisagra, porque es el que puede abrir caminos, el que puede abrir su mente, el que puede abrir la puerta hacia el conocimiento del mundo onírico, del mundo mágico, el mundo nocturno. Es un poquito más fuerte el número 7, pero si alguien lo quiere hacer, adelante. ¿Tiene una relación con Cihuacóatl? ¿Sí? Tiene mucha relación precisamente con el Cihuacóatl, con el mismo Cóatl, con la misma serpiente. Pero también tiene relación con el Itzpapalotl, es la mariposa grisácea. Esa mariposa grisácea que viaja precisamente hasta el mismísimo Mictlán. Saluda a Mictlantecutli. ¿Sí? Sí. Ahorita les estoy diciendo como que a grandes rasgos los números, pero vamos a estudiar la numerología, pero no la numerología a lo mejor de otras hermandades, sino que la numerología que representa para trabajar esta parte espiritual que nosotros tenemos. ¿Sí? Bueno, ojalá me hayan entendido y si no, pues aquí estamos, ¿no? Para escucharnos y pues trabajar, ¿por qué no, verdad? Ujú. Muchas gracias. ¿Qué más me dicen? ¿Alguien más, compañeros? La hora, lo último, la hora. La hora que nosotros podemos hacer, de preferencia, a las 11:45, si no queremos desvelarnos mucho. Y yo sé que de las 11:45 hasta como a las 12:30, a la 1, se acaban estas velitas. Ojo, no es con esa actitud. Las velas se queman a veces, hagan de cuenta, los prendes, se derriten de arriba para abajo, se van. Pero cuando las energías nos responden bien, nos comprenden nuestra petición, se van quemando hermosos, se van quemando muy bonito, hasta que llegue a quemarse todo. Pero hay que estar despiertos. Hay que estar presentes. Hay que ver hasta que se acabe la velita. Porque, ojo, tú agarras, nomás prendes tu vela y ya lo intencionaste porque lleva tu energía, le diste tus 4 alientos y lo dejas prendido ahí que está. Ojo, hay energías que hay en ese espacio o que pueden llegar al ver la luz. Ojo, una luz de una vela atrae energías o deidades, poderes, cuando ven la luz. ¿Sí? Cuando ven la luz. Es por eso que es necesario estarlo cuidando, estar ahí presente, estar intencionando, estar leyendo la vela, estar presente. Sí, es laborioso, sí. Sí, es laborioso. Sí, es un poquito difícil, disciplinado, por supuesto. Si no todos lo pueden hacer. No todos aguantan esta disciplina. Cuando tú te encarreras, cuando quieres avanzar rápido, hasta sientes como las energías vas perdiendo. Ahora, otra recomendación. Cuando ustedes hagan este trabajo y se sientan muy cansados, muy débiles, de preferencia, hay que consumir pescado. El pescado sin mucha sal, si es posible en caldo. ¿Por qué? Porque
Precisamente el tecolote se alimenta mayoritariamente de pescado. Y es el que le da más energía y clarividencia. Es lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Pues bien, no sé si hay alguna pregunta o algo que no le han entendido, porque también el día martes, hagan de cuenta el día martes, si nos conectamos una media hora, porque el día martes, no, ya no tengo clase, ya se acabó el curso de Amoshli. Bueno, pues el día martes nos podemos conectar media hora hasta una hora para recordarles qué es lo que vamos a hacer. Ojalá ya tengan listos sus jicaritas. Si no lo tienen, hay que conseguir algunos pequeños contenedores, lo que ustedes tengan a la mano, es lo que se consiguen estas jicaritas. ¿Qué más? Sí, compañero Ramón, lo escuchamos. Gracias. Bueno, solo para saber un poco más, aparte del tecolote, ¿qué otros nahuales hay? El coyote. Ok. El coyote también es un animalito nocturno y todos los signos que puedes encontrar en el Tonalámatl. El Ijecatl, el viento, el aire, la hierba inclusive, el agua. Vaya, en lo que tú te quisieras encarnar. Algunos conocen mucho y les encanta lo del murciélago, el tzinacar. Ajá. Nuestros abuelos admiraban mucho al tzinacar, al murciélago, porque él seguía a través del oído, no por la vista. Y esto es bueno, sí, porque potencializamos la percepción auditiva, no la percepción visual, la percepción auditiva. En lo que nosotros quisiéramos encarnar. Por ejemplo, el escorpión o el alacrán, el 100 pies, Petlazolcolor o Petlazolcoatl. No, muy bien. Ustedes deciden. Sí, hermanito Raúl. Tlazocamati miak. ¿Qué mano, Nitsi? Muchas gracias. Bueno, ya tengo dos preguntas, tenía una. Cada día tengo más preguntas. La primera es si podría ser el fuego. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué representa el 100 pies? Por favor. Por ejemplo, en este caso sería pues el 100 pies. Representa esa forma múltiple de vivir, esa forma múltiple de avanzar, esa forma múltiple o variada o enriquecedora, como lo podemos llamar, de estar en todos los lugares, de tener muchos pies y estar en diferentes lugares, de estar avanzando en diferentes direcciones, pero siempre con un objetivo. Pero también el Petlazolcoatl es una serpiente que en sí algunos le tienen mucho miedo, pero no nos enseña que nosotros podemos caminar muchos caminos, ¿no? Podemos a nosotros ahorita percibir lo que es el camino de la espiritualidad, el camino de vivir en lo nocturno, pero también el camino de vivir en el diurno. Pues sería de esa manera. Y mucho más. Hay otras cosas que debemos de aprender del Petlazolcoatl. Precisamente por le decís que necesitamos elegir ahorita qué es lo que nos llama más.
A mí escuchaba un compañerito, dice, oye, pero de los celos a mí, desde niño, me llamaba mucho la atención y me identificaba con él. Y pues, bueno, ahora lo comprendes mejor. Estudia las cualidades de los celos y adelante. Ujú. Sí, sí, lo escucho, hermanito. Sí, podría ser el fuego también. Ujú. Es que el fuego está presente en todos los elementos. Es el abuelo creador de todo. Es el abuelo conector de todo. ¿Sí? Por eso es que, si se da cuenta, yo he leído algunos libros, bueno, no tanto por aprender de eso, sino que por curiosidad a veces, de logias, de hermandades, de la magia negra, de la magia wicca, algo así. Está al centro el fuego. A través del fuego se comunican, a través del fuego se obtiene muchísima sabiduría. ¿Ok? Yo ya les platicaba el día viernes que antes pues sí, iba de ayudante, ¿no? Estaba a ver en lo que yo era el elemento B. Entonces decían, es que hay un abuelo en el centro, es el que sabe. Y pues ya ven que luego pues no, uno no puede ver esas cosas, sino que pues, estás allá. Ellos ya aquí ya hicieron su reunión, los que están en el círculo, y entonces dices, no, pues, me imaginaba, digo, bueno, es un señor acá, a lo mejor es un animalito, es un tecolote que ahí está al centro, es el que les habla y les dice todo. Y cuando tuve la oportunidad me dicen, ahí está el abuelo, él es el abuelito. Wow, ¿el fuego? ¿Cómo? ¿O qué esperabas? ¿A quién querías ver? Bueno, y les dije así como les estoy diciendo ahorita. No, te falta mucho. Le digo, sí, tienen razón, me falta mucho. Estoy aprendiendo. No, es eso. Es eso lo que nos va a ir representando, les decía yo. Ujú. Sí, hermanito. Muchas gracias. Bueno, no sé si hubiera algunas preguntas. Si no, para ir avanzando, me parece que el hermanito Raúl le atiende algunas de las jicaritas. Y de igual manera la compañera Rosa. Recientemente le vamos a mandar a la compañera Leticia también ya sus herramientas. Ahorita estamos terminando con algunos pendientes. En esta semana, sin falta, les envío los que el compañero Ramón, el compañero Luis, ¿no? Y pues esperemos poderle también mandar a la compañera Imelda que las jicaritas y algunas cosas de aquí para allá, ¿no? Para que los pudiera utilizar en estas pequeñas ceremonias que se van a realizar, ¿sí? Gracias, O que gracias, vamos a ir realizando. Ujú. gracias. Sí. Bueno, no sé si hubiera más dudas, compañeros, o los confundí más. Sí, también es válido. Los escucho. ¿Amo? Sebastiani, Sí, 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 le escuchamos, Nalti, hermanita. gracias. Bueno, aquí nosotros somos los que escogemos cuál va a ser el tonal con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Si es así. No, es nuestro animalito No, de poder. perdón, nuestro animalito de poder. Sí, nosotros somos los que Ujú. escogemos. Pero yo me Sí, preguntaba si hay posibilidad también que, que ellos sean los que nos escojan. Por lo sí, siguiente, el viernes pasado me vinieron a ver para que llevara a una persona a un domicilio que está aquí cerquita. Entonces, esto ya fue en la nochecita, como a las 7.
íbamos caminando y al pasar abajo de un árbol, sentí que algo me cayó encima, ¡pum! Y pues me llevé la mano a la cabeza y sentí algo que estaba ahí encima y salió volando. Era un murciélago. Entonces, bueno, esto ya después en la noche que ya tuvimos la plática, pues me quedé pensando, ¿no? Digo, puede ser también al revés, porque yo originalmente había pensado, que pues un gato, ¿no? Porque tenía un gato al que amaba muchísimo, pero bueno, ya no está. Pero no sé, ahorita es lo que pensaba. Pudiese ser también al revés, porque bueno, Ujú. esa experiencia de sentir aquí el murciélago que me cayó encima, sentirlo, tocarlo y después verlo ahí en la noche cómo se iba yendo, digo, bueno, también puede que no sea algo de casualidad nada más, pero no lo sé Mm. cómo lo interpreto eso. No hay no hay casualidades. Por algo es que usted se topó con él, la escogió, porque ellos también no se nos pueden escoger. A veces no sé cómo les puedo decir si es como hablar su lenguaje o los atraemos o nos atraen. En mi caso, hoy en la mañana, pues acompañamos a una de mis hijas al doctor y en lo que estábamos esperando ahí en la filita, en lo que pasaban los demás que llegaron primero, llegaron dos perritos. Sin conocerlos, llegan y empiezan a olernos y les hablamos y empiezan ahí a sentar, se sientan a nuestro lado como si ya nos conocieran siempre. Les empecé a hablar, más con mi niña, como que le gustan los animalitos. Empezó a jugar con ella. También a mí, ella era una perrita muy juguetona, pues me mordía en mi pie como queriéndome llamar a que yo jugara con ella. No, y yo le decía, no, pues juega con Yolo, eso es lo que te está llamando, yo no te llamé, pero jugaba ese animalito. Entonces a veces también tenemos esa facilidad de comunicarnos con él o con esos animalitos. Y es válido, como dices, si él lo escoge, no hay ningún problema, hay que trabajar. Ahora bien, pueden decir, bueno, pues a mí me llama la atención, por ejemplo, un gato. Dice. ¿Está bien? Empiezo a trabajar con mi animalito de poder, pero me doy cuenta en el transcurso de este trabajo que no es el gato, que es quizá una serpiente. Bueno, pues puedo cambiar, puedo decidir. ¿Por qué? Porque yo soy el que decide. Y es por eso que yo les digo, pues yo les puedo decir, tú eres este y este y este. No, no es lo que les llama a ustedes. Al final ustedes lo van a trabajar, no lo voy a trabajar. Lo que les decía también, es que yo ahorita les puedo empezar a preguntar, a ver, ¿qué libro leíste? ¿Cuántas páginas leíste? No, yo no seré quien los evalúe. Ustedes se van a autoevaluar. Por eso es que en la mañana se dicen, Shinech Makatlamatilisli, y dicen su nombre de ustedes. Se van a hacer responsables también ustedes. Y al final, ustedes me van a venir enseñando también, ¿no? No siempre yo les voy a guiar, porque ustedes también me van a enseñar, van a aprender, se los aseguro. Y será bien recibido su enseñanza. Para mí me enriquece, me hace trabajar más, porque digo, bueno, tienes razón y tengo que reflexionar lo que me dice el hermano. Aceptar de que el otro compañero me puede aportar y me puede enriquecer. Filosóficamente, en conocimiento, me puede apoyar. Sí, compañero Luis. Una pregunta, Tamashiket Yaut. Ve que le comenté que pues este día falleció uno de mis tíos, entonces quería preguntarle si en este ejercicio del martes pues sería como conveniente pues también como intentar pues no sé, platicar o despedirme de él, ya que pues pasaron años sin poder verlo y ya no me pude despedir de él.
no sea como apropiado ese ejercicio o no, nada Inclus- que ver. inclusive lo puedes hacer hoy. Comprar tu velita y a través de el abuelo fuego decirle, abuelito, yo sé que no puedo ir hasta donde está él, mi tío, pero quiero que a través de ti le digas, es que yo estoy con él, que lo que haya pasado, pues pues que le vaya bien a mi clan Sí, y que pues desde allá pueda darme esa sabiduría, pueda enviarme a través de un mensaje en mi sueño, el trabajo que debo de hacer, el camino que debo de seguir, que su experiencia de él que tuvo en este plano me pueda ayudar a mí para vivirlo plenamente esta vida, armonizándome con todos mis cosas, con todo el universo. A veces nos aferramos y fíjense y agradecerle, agradezco a mi tío por lo que le haya enseñado, lo que le haya aportado. ¿Por qué? Porque es algo irónico. Cuando vive, ni siquiera lo saludamos, ni siquiera decimos, no, pues, buenos días o mínimo, o ¿cómo estás? Ah, pero cuando ya murió, queremos hacer un río de lágrimas. Cuando no es así, es ahora. Decirle, ¿cómo está? Recibe un fuerte abrazo, te deseo un excelente día, un día hermoso, lleno de energía y de luz. Eso es lo que vale. Tal vez no le voy a mandar un carro, no le voy a mandar dinero, pero que sepa que me interesa, ¿no? Y ese es lo que vale más. Al final, son momentos lo que vamos a llevar. Y agradecerle, decirle, pues que tenga buen camino. Al final de cuentas, todos vamos para allá. quema. A menos que seamos multimillonarios, nos vuelvan a clonar. Okay. No, pero nada, ya les decía, para muchos dicen es que es algo doloroso. Sí, tal vez, pero porque nos han enseñado que es algo doloroso. A veces nos lloramos a nosotros mismos porque nos quedamos. Ellos que ya trascendieron. Debemos, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Sí, hermanito. Gracias, Camate. Puede trabajarlo. Ujú. Bueno, sí, si no hubiera ninguna otra pregunta, pues les agradezco por la charla de hoy, por estar aquí con nosotros y esperemos que el día martes iniciemos con estos señores de la noche. Pasofkamatimiek, timoitaske, timonostoske, pan mostla. Shimosewikan. Kansokamati-miak, Timoitas Temastica. que Timoitaske. Tlaxcamati. Está muy bien, buenas Quema noches a todos. Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches. Nos vemos, Ya. buenas noches. Shimosewikan, descansen.